Bueno, buenas noches. El tema que nos correspondió a nosotros es la geósfera. Los compañeros que vamos a exponer es Cristian Camilo Arte de Navides y Kevin André Pineda Flores. Entonces, la geósfera se entiende como una capa sólida y rocosa que está en el interior de la Tierra. Es la parte de la Tierra formada por rocas y metales y ocupa el mayor tamaño en la Tierra. Otras capas que se pueden encontrar en la Tierra son la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. La geósfera la podemos dividir en tres capas, que podrían ser la corteza, el manto y el núcleo. Su capa más externa, sólida y rígida, es la litosfera, la cual comprende la corteza y parte superior del manto. Es un lugar donde se suceden los procesos geológicos, se obtienen los recursos geológicos y suceden los riesgos geológicos. Y es allí donde se forman entonces los suelos. Dentro de las capas del suelo podemos encontrar un total de 6 capas que han sido estandarizadas. Sin embargo, estas pueden variar de acuerdo pues, a las condiciones naturales de los suelos y a la estructura de a lo largo de los diferentes países. El primer horizonte que encontramos es el horizonte orgánico, el cual tiene, pues como su nombre lo indica, el mayor contenido de materia orgánica y compuesto por hojas, humus y desechos animales. Y asimismo podemos encontrar material en degradación. Sigue una capa superficial, la cual, si bien pues, tiene una composición similar al horizonte orgánico, tiene un menor contenido de materia orgánica y ya no se pueden encontrar tantos elementos vegetales como en el horizonte orgánico. Tenemos una capa de lixiviación, en la cual es donde se desarrollan procesos de solubilización de aguas y pues se puede entender también como una capa de transición entre el horizonte, entre el subsuelo y la capa superficial del suelo. Tenemos el subsuelo, el cual es un sustrato que se encuentra por debajo de la capa superficial de la Tierra. Puede incluir sustancias como arcilla, arena, que han sido parcialmente desglosadas por aire, luz solar, agua, viento, entre otros elementos ambientales, entre otros, para producir suelo verdadero. Debajo del subsuelo está el sustrato, que puede ser rocoso, de sedimentos o depósitos eólicos, en gran medida afectados por factores formadores de suelo. Activo en suelo, el subsuelo contiene partículas parcialmente degradadas, por lo general de un tono más claro, de color marrón o amarillo, y contiene raíces profundas de plantas grandes como los árboles. Como ya lo había mencionado, entonces debajo del subsuelo encontramos lo que es el material parental degradado, el cual pues hace referencia a ese material formador del suelo que por procesos de meteorización pues ha ido generando el suelo a través de la degradación de elementos como rocas, arcillas, entre otros elementos. Y finalmente tenemos el material parental no degradado, o lo que podemos también llamar como la roca madre, que es a partir de donde se generan todos pues los suelos. Inicialmente pues por el tema de rocas, se inicia la degradación de suelos hasta formar pues ya suelos menos compactos por procesos de meteorización. Y es importante resaltar pues que esto tiene cierto tiempo geológico, que es de millones de años, hasta formar pues lo que conocemos como el suelo superficial. Entonces, dentro de las propiedades físicas tenemos lo que es la estructura del suelo, que resulta pues como la granulometría de los elementos que componen y el modo como se hallan estos dispuestos en el suelo. Entonces, básicamente, en un perfil, cómo se puede evidenciar el suelo. Tenemos también lo que es la profundidad medida como la profundidad efectiva, que es básicamente hasta donde pueden llegar las raíces de las plantas sin penetrar mayores obstáculos, como lo son pues en el caso ya de que hablamos del subsuelo, que son raíces, alcanzan raíces, pero son raíces de árboles ya grandes y que tienen pues que romper ciertas arcillas para llegar hasta allá. Tenemos lo que es el color, que depende pues de sus componentes y varía de acuerdo a su contenido de humedad. Por eso podemos hacer pruebas de suelo en seco y en húmedo para determinar pues las dos tonalidades que puede presentar este. A mayor contenido de materia orgánica se dice que los suelos tienen un color más marrón oscuro,
En presencia de óxidos, pues presenta un color rojizo. En presencia de arenas, presenta un color más amarillento. En presencia de calcio, presenta colores blancos, que se pueden denominar como suelos cálcicos. Y a medida que pues, se va profundizando el suelo, suele presentar colores quizás más blanquecinos o asociados ya a la roca madre. Se usa para distinguir las secuencias en un perfil del suelo, determinar el origen del material parental, presencia de materia orgánica y el estado del drenaje, así como presencia quizás de algunas sales y carbonatos. Otra propiedad física que tenemos es la porosidad, que puede ser entendida como el espacio poroso del suelo, que puede ser medido en porcentaje y hace pues referencia básicamente al espacio que no es ocupado por un sólido. Generalmente pues los suelos se encuentran constituidos por un 50% de materiales sólidos, un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica y un 50% de espacio poroso. Dentro del espacio poroso se puede distinguir macroporos y microporos, donde agua, nutrientes, aire y gases pueden circular o retenerse. Los macroporos no retienen agua contra fuerza de gravedad, son responsables del drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman las raíces. Aquí de esta porosidad es importante resaltar que quizás en suelos arcillosos la porosidad es mucho menor, lo que provoca pues la irrigación del suelo, saturación del suelo muy fácil y pues genera procesos erosivos a causa de la lluvia en superficie. Mientras que pues las arenas tienen una mayor porosidad, se puede apreciar acá en la imagen, lo cual permite pues que se filtre el agua más fácil y se evite pues, la irrigación del suelo en superficie y no se generen quizás tantos procesos erosivos. Otra propiedad física que tenemos es la densidad, la cual se mide básicamente o se puede medir a través de tres alternativas, que es la densidad en anillo, la densidad mediante el método de anillos, la densidad por pignómetro y la densidad de peso real. Mediante la densidad lo que podemos determinar es pues, la porosidad que tiene el suelo, se refiere al peso en volumen del suelo y existen dos tipos de densidad, la densidad real y la densidad aparente. La densidad real de las partículas densas del suelo varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general está alrededor del 2.65. Una unidad de densidad aparente indica un suelo compactado o con pues una densidad no tan alta, pues indica que el suelo es más de tipo granular, o sea que las partículas de suelo están más libres. Otra propiedad física que tenemos es el drenaje. El drenaje hace referencia como la mayor o menor rapidez o incluso la facilidad para evacuar el agua de escurrimiento superficial por infiltración profunda que tiene la tierra. Uno de ellos es tras la lluvia o riego copioso, se forman charcos, el suelo que permanece en varios días. Entonces, como lo mencionábamos, pues estas tres propiedades se encuentran muy ligadas una a la otra, ya que pues a menor porosidad y mayor densidad se genera pues mayor encharcamiento de los suelos generando procesos erosivos. En cambio, a una menor porosidad, una menor densidad, el agua puede discurrir libremente hacia las zonas de acuíferos, evitando pues, que se generen procesos erosivos. Bueno, las propiedades químicas del suelo. Entonces empezamos con la capacidad de intercambio catiónico. Esta es la que representa la cantidad de cationes o iones de hidrógeno presentes en el suelo y que son liberados por las raíces. También tenemos el pH. Este es como el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes en el suelo para que las plantas absorban. Continuamos con el porcentaje de saturación de bases. Estos son los cationes ácidos, que son el hidrógeno y el aluminio, y los cationes básicos, que son el calcio, el potasio y el sodio. Estos son los que se encuentran en el suelo. También tenemos la propiedad química de nutrientes. Este es el que determina el potencial del suelo
para la alimentación de organismos vivos. En la salinización del suelo, esta es la acumulación de sales solubles en el suelo y pues estas sales se pueden encontrar en el nivel freático salino. Luego seguimos con los compuestos de nitrógeno. Pues el nitrógeno en el suelo, este es uno de los elementos de mayor importancia para la nutrición de las plantas y pues este se encuentra ampliamente distribuido en la mayoría de la naturaleza. Seguimos con alcalinidad. La alcalinización o solicidad del suelo se define como el exceso de sodio intercambiable que se encuentra en él. Pasamos a la fertilidad, que pues esta va ligada con los nutrientes, porque es la cantidad de nutrientes que están disponibles para que las plantas puedan crecer y, y puedan desarrollarse en ese suelo. Tenemos también el contenido de carbonato del suelo. Esta, pues la presencia de esta propiedad química juega un papel fundamental en la estructura del suelo, ya que se encuentra en concentraciones moderadoras para un mejor suelo. Y por último, tenemos el sulfato de calcio en el suelo. Este es principal, este se encuentra principalmente en las regiones muy áridas o donde el lado del suelo es restringido, ya que causa una baja permeabilidad del suelo. Listo, entonces sería todo. Muchas gracias.